DNA is telling us. So doing the Y chromosome work, I found that there wasn't a link between Richard III and the male line relatives who are alive today. Durante más de 500 años, uno de los reyes más controvertidos de Inglaterra yació perdido, enterrado en algún lugar bajo la tierra. Su verdadera historia enredada en mito, propaganda y misterio. El rey Ricardo III, recordado como un villano, un asesino de niños, un tirano jorobado inmortalizado por Shakespeare. Pero, ¿y si la historia se equivocó? ¿Y si la ciencia moderna, pruebas de ADN, reconstrucción forense y arqueología, pudiera finalmente revelar la verdad? Este es el misterio del ADN del rey Ricardo III, uno de los descubrimientos históricos más asombrosos jamás realizados. El rey que desapareció en 1485. El rey Ricardo III cabalgó hacia la batalla en Bosworth Field. Sería la batalla final de la Guerra de las Dos Rosas. Luchó con ferocidad, pero finalmente murió en combate, convirtiéndose en el último rey inglés en morir en el campo de batalla. Después de su muerte ocurrió algo extraño. En lugar de un gran entierro real, el cuerpo de Ricardo fue llevado, según se dice, a un convento en Leicester y enterrado rápidamente, casi olvidado. Luego, durante la disolución de los monasterios en el siglo XVI, el convento fue destruido y la tumba de Ricardo se perdió en la historia. Durante siglos circularon rumores. Algunos afirmaban que sus huesos fueron arrojados a un río, otros creían que fueron trasladados en secreto. Muchos historiadores asumieron que la verdad nunca se conocería, hasta que un estacionamiento lo cambió todo. El descubrimiento bajo el estacionamiento. En 2012, arqueólogos de la Universidad de Leicester iniciaron una excavación inusual. ¿Su objetivo? Un simple aparcamiento, ubicado exactamente donde antes se encontraba el convento perdido. Parecía improbable, casi absurdo, pero en cuestión de horas de excavación descubrieron huesos humanos, y no cualquier hueso. El esqueleto mostraba escoliosis severa, que curvaba la columna, heridas de batalla, incluidas lesiones mortales en la cabeza. Un entierro acorde con las descripciones históricas de la tumba de Ricardo. ¿Podría ser realmente el rey desaparecido? Solo había una forma de saberlo con certeza. El ADN. Resolver un rompecabezas de 500 años. Extraer ADN de restos con más de 5 siglos de antigüedad es extremadamente difícil, pero los científicos intentaron algo extraordinario. Buscaron descendientes vivos de la línea familiar de Ricardo III, porque ciertos tipos de ADN, especialmente el ADN mitocondrial, pasan casi sin cambios a través de las generaciones. Tras años de investigación genealógica, encontraron una coincidencia. Un canadiense llamado Michael Ibsen, un pariente lejano descendiente de la hermana de Ricardo. Los científicos compararon su ADN con el ADN del esqueleto hallado en el estacionamiento. ¿El resultado? Una coincidencia perfecta. El rey perdido de la historia había sido finalmente encontrado. En 2013, el mundo recibió el anuncio oficial. Los restos fueron confirmados como los de Ricardo III, pero este descubrimiento no terminó con el misterio. En realidad creó uno nuevo. La sorpresa del ADN real. Mientras analizaban el ADN de Ricardo, los investigadores también estudiaron el cromosoma intestins, transmitido de padre a hijo en la línea real masculina. Lo compararon con descendientes modernos de la realeza inglesa, y los resultados fueron impactantes. El cromosoma Y no coincidía. En algún punto del linaje real, había ocurrido una ruptura en la paternidad biológica. En términos simples, en algún momento de la historia, el padre registrado de un rey inglés no era su padre biológico. Esta revelación abrió una enorme pregunta histórica. ¿Podría afectar la legitimidad de la sucesión real? Si la ruptura ocurrió en una generación clave, las reclamaciones enteras al trono podrían haber sido técnicamente incorrectas, pero los historiadores siguen siendo cautelosos, porque incluso si el ADN revela secretos, el poder real siempre fue decidido más por la política y la guerra que por la biología estricta. Aún así, el misterio permanece sin resolver, y profundamente fascinante, reescribiendo la reputación de Ricardo. El ADN no solo identificó un esqueleto, ayudó a reexaminar a un rey. Durante siglos, la imagen de Ricardo III provino en gran parte de la propaganda Tudor, escrita por la dinastía que lo derrotó. Fue retratado como deforme, malvado, asesino de sus sobrinos, los príncipes de la torre.
Pero la evidencia moderna muestra un panorama más complejo. Su escoliosis era real, pero aún así fue un guerrero activo. Algunos historiadores ahora sostienen que pudo haber sido injustamente demonizado por quienes se beneficiaron de su caída. La ciencia no puede probar si mató a los príncipes, pero sí puede desafiar el mito de un villano monstruoso y retorcido. En cambio, vemos algo más humano. Un rey joven en una era brutal de traición y guerra, luchando por sobrevivir. El rey vuelve a descansar. En 2015, más de 500 años después de su muerte, Ricardo III recibió finalmente un entierro real en la Catedral de Leicester. Multitudes llenaron las calles. Ceremonias honraron al rey caído. La historia cerró su círculo. De una tumba perdida bajo un estacionamiento, a un funeral de estado visto en todo el mundo. Todo gracias a un diminuto hilo de ADN antiguo. Ciencia contra historia. El descubrimiento de Ricardo III nos recuerda algo poderoso. La historia no está fija, bajo la tierra, oculta en los huesos, codificada en el ADN. El pasado aún espera ser descubierto, y a veces, la verdad es mucho más extraña que la leyenda.